es que los camiones con ayuda humanitaria, al menos 2 de ellos, como pudimos constatar, están incendiados. Si bien la situación institucional es complicada, lo que más impacta en el humor de los venezolanos es la devaluación récord del bolívar, lo que hace que acá tengan que transportar una gran cantidad de billetes para comprar algo. Con mucho o con poco dinero, el resultado es el mismo. Son cientos de venezolanos saliendo de su país en busca de una mejor calidad de vida, aunque para esto deban sacrificar mucho, incluso a sus propias familias. Yo como tú, un podcast producido por INAECIN. Los maestros que protestan por bajos salarios, las enfermeras que exigen mejores condiciones de trabajo y todas las historias sobre trabajadores que viven y padecen penurias día tras día en Venezuela son historias como la tuya. Yo, como tú, es un podcast donde los trabajadores te cuentan cómo, al igual que tú, se esfuerzan por tener un trabajo decente y vivir una vida digna. Los trabajadores en los hospitales la pasan casi tan mal como los heridos que llegan diariamente. Mientras sus pacientes padecen dolor, ellos apenas reciben dinero para comer. Mi nombre es José Calma y hoy les voy a contar sobre los trabajadores del sector salud en Venezuela. La aparición del COVID, una enfermedad infecciosa causada por un virus de muy fácil contagio que no había sido detectado en humanos hasta diciembre de 2019, alarmó a toda la humanidad. Por su propagación, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como pandemia. En Venezuela, se decretó una cuarentena a partir del 13 de marzo de 2020 para intentar frenar el brote en el país. Muchos países ya estaban viviendo una terrible situación ante este virus. Una enorme cantidad de pacientes, excesivo desconocimiento sobre el virus y sin contar con una vacuna en ese entonces. La crisis en los países con sistema de salud de primer nivel era preocupante. La llegada del virus a Venezuela no solo traía consigo esas preocupaciones, sino que debía ser afrontado por un sistema de salud deteriorado, con un atraso tan grande que hacía pensar lo peor ante la noticia del coronavirus. Los decadentes hospitales, las pésimas condiciones de trabajo del personal de salud en Venezuela, junto a míseros salarios y una ola de migración de profesionales nunca antes vista, vaticinaban lo peor. La conflictividad laboral fue una prueba fiel de ello. El sector salud se ha mantenido entre los 3 sectores con mayor participación mes a mes desde aquel marzo de 2020 hasta ahora. Aún a pesar de las restricciones de movilidad, médicos, enfermeras y demás personal de salud se mantuvieron protestando. Los motivos de estos reclamos son claros: las condiciones laborales, los pésimos salarios y la insuficiencia del sistema de salud venezolano a causa de la pérdida de profesionales. Hospitales sucios y sin insumos de limpieza, infraestructura deteriorada y sin mantenimiento, escasez de equipos e insumos de bioseguridad, presión política. El doctor Román Arriaza nos habla sobre lo que pasa con el tema de la limpieza en los hospitales. Debemos de partir desde el primer momento de que la situación de salubridad dentro de los centros de salud no es la más adecuada por faltas de insumos de limpieza. Muchas veces llegan los materiales de limpieza o mezclados o simplemente no llegan o se pierden por el camino o se desaparecen. Esto conlleva a que todo el personal de salud tenga un alto riesgo a contaminarse. ¿Por qué? Sabemos que lo que se ven en los hospitales y en los centros asistenciales son pacientes, o sea, enfermos, que pueden venir por cualquier patología, principalmente por enfermedades infectocontagiosas. Si no hay una correcta salubridad, el personal corre el riesgo de infestarse. Toda una suma de problemas que solo empeoran cada día. A esto le añadimos salarios que no justifican para nada el sacrificio de trabajar en tales condiciones. Y ante este panorama, muchos profesionales han optado por migrar. Han decidido buscar nuevas oportunidades de trabajo que les permitan percibir ganancias acordes a su preparación académica y esfuerzo profesional. Hay una carencia muy grande de personal de salud. En la actualidad los médicos apenas se gradúan, salen de las universidades, ni siquiera están entrando ni se están postulando a los posgrados hospitalarios, sino simplemente apostillan sus documentos y se van del país porque son muchísimo mejor pagados. En la actualidad un médico
En Venezuela, pues, no llega ni siquiera pues, a los $60. Un especialista en cualquier hospital no gana $60. En cualquier país del mundo está alrededor de los $3,000, $4,000. O sea que realmente no hay ningún tipo de motivación para nuestros jóvenes y nuestros médicos que se están graduando en la actualidad de quedarse en el país. Esto conlleva a un déficit muy importante de médicos. Ana Rosario, enfermera venezolana, entiende aquello que motiva a los jóvenes a irse del país. Yo no culpo a una joven enfermera que decida frente a esta situación tan dantesca que tome la decisión de irse del país, buscando poner en práctica los conocimientos obtenidos en la universidad en otros países que le garanticen los recursos. Y en lugar de trabajar por mejorar esas condiciones, los responsables de proveer recursos y mantenimiento al sector han decidido ver a quien reclama o hace evidente la precariedad como un enemigo. En abril de 2020, efectivos de la Policía del Estado Trujillo detuvieron a la bioanalista Andrea Sayago, después de que compartiera en sus estados de WhatsApp órdenes médicas de pacientes con COVID-19 en la entidad andina. Tras 48 horas, se le dictó medida de arresto domiciliario. Luis Araya, médico ginecobstetra, fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM, en Carora, Estado Lara, por presuntamente criticar la gestión de Nicolás Maduro en sus publicaciones de WhatsApp. Los funcionarios se lo llevaron de su consultorio en el Hospital Pastor Oropesa Riera de Carora. A comienzos de la cuarentena, fue detenido el enfermero del Hospital Central de San Cristóbal, Rubén Duarte, quien exigió la dotación de material de bioseguridad para atender los posibles casos de COVID-19 y a través de un video desmintió la supuesta dotación de equipos. En Monagas arrestaron a Julio Molino, representante sindical del sector salud de 72 años, por denunciar las deficiencias del Hospital Manuel Núñez Tovar para enfrentar la emergencia sanitaria por el virus. A Julio le dictaron arresto domiciliario, imputándole por los delitos de incitación al pánico y la zozobra a la comunidad y agavillamiento e incitación al odio. Estos fueron casos ocurridos durante el inicio de la pandemia. Fíjate, el sistema de salud venezolano venía muy golpeado. La pandemia lo que hizo fue sumar una arista que visibiliza la tragedia humanitaria. Recuerdo que en el año 2015 la Asamblea Nacional declaró que había una crisis hospitalaria. Posteriormente vieron que las crisis pues tendrían que ser puntuales, que la causa era política y se utilizó un término que acuñó la ONU, que era una emergencia humanitaria compleja, porque no era un conflicto armado, no era un desastre natural lo que le estaba ocasionando, era las causas eran políticas, un Estado fallido que olvidó la atención, que privilegió lo armamentista sobre lo social. Y de allí nosotros creemos pues, que en el año marzo del 2020 el COVID lo que hizo fue visibilizar las debilidades que teníamos. O no solamente hoy están muriendo pacientes por falta de, porque no tenemos para atender COVID, porque no hay oxígeno en los hospitales. Hoy vemos como mujeres que están, o personas que están diagnosticadas con cáncer, no tienen servicio de radioterapia para poder trabajar. No hay quimioterapia en el país, las unidades oncológicas están cerrando. Hoy vemos como más de 3,000 personas están esperando un trasplante de órganos, cuando en el año 2017 cerraron el programa de trasplante de órganos porque no habían medicamentos contra el rechazo. Atrás quedaron los tiempos en los que se contaba con las condiciones óptimas para la atención de pacientes. Ana Rosario nos cuenta sobre su primera guardia como enfermera en 1982. Sí, fíjate, mi primera guardia como enfermera fue un 2 de noviembre del año 1982 en el Hospital Vargas de Caracas, un hospital tipo 4 de referencia nacional e internacional, donde abrías un depósito y había inyectadoras. El olor del hospital era un olor característico, era un olor a alcohol, era el olor a cloro, a limpieza, los pisos muy limpios, agua. Donde llegaba un paciente, mi primera experiencia fue un paciente que fue atropellado en la Cotamil.
tenía un traumatismo cráneoencefálico, había un neurocirujano enseguida, preparamos al paciente que iba a pabellón, se llamó a pabellón, estaba el equipo esperándolo y se resolvió ese paciente. Esa fue mi primera guardia. Ana pone en perspectiva la situación de aquel entonces a la de una joven enfermera hoy en día. Hoy, lamentablemente, una joven enfermera que tenga que llegar al mismo Hospital Vargas, a la misma emergencia del Hospital Vargas, tiene que deambular buscando alcohol. Y si le llega una emergencia, como me llegó a mí, un paciente de neurocirugía con un traumatismo cráneoencefálico, a lo mejor tiene que esperar, primero, que el quirófano funcione, porque los quirófanos están diezmados. Uno, que va a tener que buscar solución ringe porque no hay. Cuando abre los depósitos los va a encontrar vacíos. Va a tener que decirle al familiar, aunque nos prohíben que le digamos a los familiares, bueno, no puedo cumplir tratamiento porque no tengo. A lo mejor el familiar lo van a dar una lista larga. Para mí la lista era ir a mis depósitos y buscar el medicamento que se requería de manera inmediata, para ellas esperar que el familiar lo traiga, y con eso se estarían perdiendo preciosas horas de vida. Después esperar si hay cupo, si hay anestesiólogo. Hoy, para el inicio de una joven enfermera es traumático. Incluso piensa en las enormes diferencias salariales entre el ayer y el hoy. Y por supuesto, el salario. Cuando hoy yo veo mi salario, en aquel momento, el dólar estaba a 4.30 y mi salario en ese momento era 2.620 bolívares. O sea, ¿cuánto estaba ganando? Y uno saca la cuenta, casi $600. Sin embargo, la decadencia del sistema de salud venezolano y las penurias vividas por sus profesionales no ocurren únicamente desde la llegada del coronavirus. En los últimos años hemos visto la reaparición de enfermedades controladas, como la malaria y la difteria, y la falta de información oficial de los indicadores de salud. No solo es el COVID, también hay otras enfermedades infectocontagiosas, como puede ser el HIV, como puede ser la hepatitis, como puede ser una tuberculosis, como puede ser infinidad de enfermedades infecciosas. El país ha retrocedido unos 25-30 años en materia de salud. Además, el protagonismo de la política en la cotidianidad venezolana de los últimos 20 años han sido un sufrimiento para los trabajadores de la salud. Venezuela ha tenido 17 diferentes ministros de salud en los últimos 20 años, solo por dar un ejemplo de ello. Desde el aumento de los ingresos por la renta petrolera y el consecuente incremento del gasto público mediante ayudas, subsidios y demás mecanismos de políticas asistenciales, hasta el auge de ideas como la Misión Barrio Adentro, un programa social promovido por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que llevó, entre otras cosas, a la desatención del sistema formal de salud. La tensa situación política vivida en el país durante el periodo chavista ha dejado una huella en médicos como Román, a quien le tocó vivir el 11 de abril de 2002 un golpe de Estado surgido de la protesta de la oposición al gobierno de Chávez en rechazo a las políticas públicas de ese momento, trabajando a bordo de una ambulancia. Bueno, el 11 de abril yo me encontraba trabajando en la Secretaría de Salud y era el director del Servicio Médico de Salud, cuando el secretario en aquel entonces de Salud de la Alcaldía Metropolitana me llama y me dice: necesito todo mi personal de confianza conmigo. Ante la gran cantidad de personas en la calle, la decisión fue movilizar vehículos de emergencia como prevención ante eventuales lesionados. En ese momento me mandaron a buscar para el ministerio, me monté en la ambulancia. La marcha era realmente impresionante. Se trataba de una situación que requería una respuesta de los organismos de salud. 10 ambulancias fueron ubicadas en torno a la gran concentración, una situación de contraste con la actualidad, pues durante parte del 2020 apenas estuvieron operativas 2 ambulancias públicas en toda Caracas para atender situaciones de emergencia. Llegamos a La Hollada y justamente ahí acantonamos 10 ambulancias. De repente pues empezó a llegar la marcha por la Avenida Bolívar, una ola de gente impresionante la cantidad de gente que había. La marcha se veía desplazada desde el este hasta el centro de la ciudad. De momento se empiezan a escuchar ya las detonaciones, empiezan a escucharse pues que hay problemas. De La Hollada a la esquina de Sociedad
se perdieron 7 ambulancias. Los conductores de esas 7 unidades decidieron retirarse del lugar. Hay una tregua de 10 minutos. Una vez que estamos ahí en el sitio, vemos cómo los policías metropolitanos estaban trasladando a los heridos y ellos sin ningún tipo de medida de protección y bañados en sangre con los heridos que nos los iban entregando. Algunos pues ya estaban muertos y simplemente pues no se trasladaron. Cada viaje y en cada unidad de estas ambulancias y lográbamos meter entre 8, 10, 12 heridos por arma de fuego. En ese momento ya como que se está acabando la tregua y una de las cosas que más me impresionó es que traen un herido cargado entre 2 y ya casi llegando a la ambulancia le disparan a uno de los que está asistiendo al herido y cae el ¿cómo es que se llama? Vamos a decir, el socorrista cae herido, mortalmente herido. Es cierto que la violación de derechos del personal de salud en Venezuela pasa por problemas salariales y malas condiciones de trabajo, pero también por violencia armada y el riesgo de la vida de los mismos médicos y enfermeras. Cuando nosotros vamos pasando por debajo de Puente Llaguno nos dispararon. Desde Puente Llaguno a nosotros nos dispararon, inclusive hubo una unidad que llegó con 2 impactos de bala. Tuvimos bajo riesgo y bajo fuego, ¿ok? Y hubieron 7 de 10 que desertaron. O sea, simplemente el miedo es libre, no lo podemos cuestionar, no somos soldados pues para ir para una guerra. Nuestro trabajo es ayudar y aliviar pues el dolor de la persona y socorrer en los casos de emergencia. En definitiva, el sistema de salud en Venezuela no funciona. Ofrece pésimas condiciones tanto para pacientes como para sus trabajadores. Y si el panorama mundial sanitario resulta complejo, el de nuestro país es una total incertidumbre.